Muy buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí nuevamente reunidos para este día de estudio bíblico. En este miércoles, hermanos, es una bendición saludarles y poder compartir la palabra de Dios de esta forma, ¿verdad? Aunque virtual, pero unidos, querido hermano, en un mismo sentir. Quiero agradecer su fidelidad de cada uno de ustedes en la forma en la cual reciben y perciben la palabra de Dios que se envía a través de los medios de comunicación, y estoy contento también de ver con qué fidelidad proceden algunos de ustedes, hermanos. La verdad, les agradecemos porque han sido fieles hasta este momento. Tenemos lo necesario, tenemos los recursos, querido hermano, que cada uno de nosotros necesita por gracia de Dios, pero también, hermanos, me da gusto que algunos de ustedes están viviendo un cristianismo lleno de compromisos, no solamente un cristianismo en el cual reciben bendiciones y reciben beneficios de parte de nuestro Dios, sino que también tienen compromisos en su vida, y me da gusto saber que lo hacen de una forma digna. Gracias a todos los que han enviado las ofrendas para cubrir las áreas de necesidad, gracias a Dios por ello. Gracias también, hermanos, por ser fieles y estar enviando las ofrendas para la obra misionera. La verdad es que les admiro a muchos de ustedes, y hermano, es un privilegio ser su pastor de cada uno de ustedes. Y hermanos, siempre sabemos que contamos con algunos, ¿verdad? De otros no puedo pedir mucho, porque yo sé de amar a Dios, ¿verdad? Y saber corresponder al perfecto amor de nuestro Dios, que fielmente ser de motivación y comprometida es una bendición, ¿verdad? Querido hermano, estoy contento. Reciban saludos de mi familia, reciban saludos de mi esposa. Y hermanos, ya cantaron los hermanos, ya cantaron un canto especial. Y hermano, vamos a entrar rápidamente al estudio de esta tarde. Y hermano, es miércoles, se trata de estudiar la Biblia. A través del tiempo hemos estado estudiando temas doctrinales, y hoy no será la hermano, que de alguna forma ya lo hemos estado estudiando, el tema del arrepentimiento, pero no voy a hablar precisamente del arrepentimiento, no es el énfasis tocar ese tema, querido hermano, pero sí vamos a hablar algunos aspectos del arrepentimiento. Y el día de hoy quiero comenzar a dar una serie de estudios. No sabemos cuándo vamos a terminar, hermanos, el tiempo es del Señor. Vamos y esperando que Dios cumpla su inicio a este tema, sí, y hermano, que yo he titulado a estas lecciones las evidencias del arrepentimiento. Vamos a ir a una lectura, hermano, de 10 versículos en el capítulo 3 de Mateo, el Evangelio según San Mateo. Y vamos a estar ahí, hermano, observando algo que precisamente Juan el Bautista está mencionando. Vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta Jordán, y eran bautizados por él. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían y a su bautismo, les decía a huir de la ira venidera, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos,
el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Bueno, hermanos, la lectura, querido hermano, es precisamente muy concreta y evidente la mención que se realiza. Ahora, hay una causa por la cual Juan el Bautista está mencionando todo esto. Ahora, hermano, él salía y predicaba, hermano, a aquella gente que se reunía, venían a buscar el desierto, pero en ese predicar observamos en el versículo 7 algo muy especial. Versículo 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y luego verso 8 es clave: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hermano, hay una causa. Aquí Juan el Bautista, al estar predicando, hermano, en el desierto, él observó y percibió que muchos de los fariseos, hermano, y saduceos venían y escuchando por ahí, querido hermano, su mensaje. Él encontró ahí, querido hermano, precisamente en estos fariseos, conducirse. Ahora, también en el propio pueblo de Dios, querido hermano, tristemente, querido hermano, semejante a los fariseos, muy viven con una vida doble, hermano, les gusta ocultar cosas, no son sinceros, no tienen un corazón, querido hermano, transparente delante de Dios, ni tampoco delante de los hombres, y es por esa causa la dificultad de encontrar también cristianos, querido hermano, y delante de los hombres. Hay una necesidad terrible, querido hermano, en el presente de poder cada uno de nosotros, querido hermano, entender el por qué debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento, y para eso son estos estudios, y para eso, hermano, vamos a estar pasando por unos buenos días, querido hermano, y vamos a tomar el tiempo necesario, ya que la palabra de Dios siempre tiene grandes bendiciones, ¿verdad? Ahora, no pudiéramos, hermano, si las evidencias del arrepentimiento, sin recordar para algunos qué es el arrepentimiento, y hermano, enseñar para otros qué es el arrepentimiento. Voy a dar una ligera y hermano ahí descripción, y voy a hacer, querido hermano, por ahí un poquito resumido en estas cosas. Voy a hablar brevemente de lo que es el arrepentimiento. Ahora, no olvide que el arrepentimiento precisamente, querido hermano, lo describe como un cambio de mente. La palabra arrepentimiento es un cambio de mente. La palabra, querido hermano, arrepentirse significa cambiar totalmente nuestra manera de pensar sobre algo. Ahora, por eso es que es tan necesario, tan importante que, hermano, cada uno de nosotros tenga un corazón arrepentido. Cada uno de nosotros, hermano, pueda realmente estar arrepentido y haber pasado precisamente por ese arrepentimiento, ¿sí? Ahora, es un cambio de mentalidad, es un cambio, querido hermano, de mente. Ahora, la palabra arrepentirse significa cambiar totalmente nuestra manera de pensar sobre algo. Cuando una persona se arrepiente, primero tiene que admitir que está pensando mal, que está pensando equivocadamente, y luego tiene que cambiar toda su manera de pensar. Por eso, hermano, es tan necesario que cada uno de los creyentes, hermano, entienda esto, ¿verdad? No se puede, querido hermano, llevar una vida cristiana sin arrepentimiento. Tampoco pudiéramos llegar a ser cristianos, ¿verdad? Ni buenos cristianos sin arrepentimiento. Ahora, yo sé que hay algunas personas que no tocan este tema del arrepentimiento por causa, querido hermano, de no colocar en el lugar y en la posición correcta,
querido hermano, este tema. Yo no estoy hablando, querido hermano, que el arrepentimiento sea necesario por completo para poder recibir salvación. Yo estoy hablando de que la salvación es por fe y gracia solamente, pero es necesario que aquella persona, hermano, también tenga en su mente, en su corazón, el entendimiento de que ha pecado contra Dios, y el entendimiento de que es pecador, y el entendimiento de que necesita, querido hermano, recibir a Cristo como un Salvador personal. Y es precisamente cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal y lo hacemos con sinceridad, que ocurre un cambio de mente, ¿sí? Ahora, hermano, si usted sigue pensando de la misma manera como lo ha estado pensando todo el tiempo, hay problema en usted. Si usted sigue siendo la misma persona de su vieja naturaleza, sus pensamientos erróneos y equívocos, desencajados espiritualmente hablando, usted no sabe de lo que estoy hablando, y usted necesita poner atención en esta tarde. Ahora, quiero dar una pequeña descripción. La palabra griega para arrepentimiento es metanoia, que se compone de dos partes, ¿sí? Meta, cambio. La palabra meta tiene precisamente ese significado, cambio. Noía está refiriéndose a mente, un cambio de mente, de modo que arrepentimiento significa cambio de mente. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Arrepentimiento significa cambio de mente. Ahora, en la sencilla descripción que yo estoy dándole aquí, querido hermano, es necesario que también, querido hermano, entendamos que no solamente es el cambio de mente, sino la obra de Dios en la vida de la persona. Si no hay obra de Dios en un corazón, si la obra de Dios no se hace presente, si Dios no obra en el corazón de alguien, tampoco puede llegar a tal pensamiento. Sí, va a seguir siendo el mismo hombre, su vieja naturaleza, su antigua manera de pensar. Ahora, hermano, encontramos precisamente esa palabra, meta, cambio, noía, mente. De modo que arrepentimiento significa cambio de mente. Ahora es cambio de forma, metamorfosis es cambio de forma, sí, meta, cambio, fosis, forma, y está aquí, ¿verdad? Es algo semejante. Ahora, precisamente, querido hermano, Dios nos permite conocer, hermano, el proceso de metamorfosis para un gusano, ¿sí? Un gusano, querido hermano, el cual deja de ser gusano cuando entra en ese cambio. Y ahora, hermano, ¿cuántos no hemos visto una mariposa, verdad? De mariposas preciosas que vienen de un gusano, ¿sí? Y ahora tienen un cambio de figura. Y hermano, qué tremendo que también para nosotros como hijos de Dios ocurre algo semejante, ¿sí? Hermano, un cambio de mente y también, hermano, mire, de apariencia y de acciones, ¿verdad? Es bueno dejar de ser gusanos, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Cuántos creen que es bueno dejar de ser el gusano que éramos en un pasado? ¿Sí? Algunos todavía disfrutan el ser gusanos y disfrutan vivir como gusanos, ¿verdad, hermano? Espero no te estés ofendiendo, ni tampoco espero que estés, hermano, tomando esto personal, ¿sí? Ahora, si lo toma personal, me da igual, ¿sí? No hay ningún problema en relación a esto. Tómalo como quieras, querido hermano, pero hay algo aquí que tú tienes que, querido hermano, hacer. Hermano, es imposible vivir la vida, querido hermano, sin que haya cambios en nuestra vida. Es imposible, querido hermano, Dios con frecuencia y no ocurran cambios en nuestros pecados. Es imposible que la palabra de Dios pase desapercibida. Es imposible que gente, hermano, que escuche la palabra de Dios siga siendo enseñar. Si se me empiezan a dormir, voy a terminar predicándoles, ¿verdad? Meta, cambio. Sí, hermano, de pensamientos, cambio, querido hermano, de cambios, querido hermano, precisamente dejando, querido hermano, una errónea manera de pensar, un pensamiento equívoco, para adquirir buenos pensamientos.
pensamientos, ¿sí? Ahora, para adquirir, querido hermano, pensamientos que vienen de parte de la bendita palabra de Dios, nadie puede en su vida, querido hermano, para bien, si no da lugar a la bendita palabra de Dios. Cuando abunda la palabra de Dios, hermano, en el corazón de una persona, hermano, por naturaleza va a cambiar y por naturaleza dejará de ser aquel ladrón que era. De ser, querido hermano, el hombre lleno de lascivia que antes era, dejará de ser, querido hermano, aquel hombre común que le gustaba la música mundana, que le gustaba, querido hermano, los ambientes sucios, perversos, que le gustaba meterse a las cantinas, que le gustaba, querido hermano, andar con mujeres que no son sus esposas, hermano, y es algo, hermano, de parte de nuestro Dios, sí, por eso, hermano, cristianos, querido hermano, mundanos, que todavía tienen algunas intenciones sucias, perversas en su vida, es porque, hermano, no hay un corazón arrepentido. Y, hermano, estamos ansiosos, querido hermano, de que Dios haga con frecuencia la obra en la vida de muchas personas que conocemos, ¿sí, hermano? Pero vamos a entrar rápidamente a precisamente a este tema. Y ahora, con todo esto claro, sí, porque ha quedado claro en nuestra mente que el arrepentimiento es un cambio de mente. Juan el Bautista habla de los frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hermano, nadie puede hacer sin pensar. Sí, yo creo que todo comienza en nuestros pensamientos para poder desarrollar una acción, ¿verdad? Ahora, no pensar, sí, nos pone en problemas, porque, hermano, el no pensar, no sabemos qué resulta en el actuar. Ahora, ¿por qué precisamente Juan está diciendo, haced pues frutos dignos? ¿Por qué? Porque los fariseos decían y no hacían, porque los fariseos, hermano, vivían vidas dobles, vivían vidas ocultas, llevaban doble vida, y ellos, hermano, eran conocedores de la palabra de Dios, pero no hacedores de la bendita palabra de Dios, y así hay muchos cristianos el día de hoy, ¿verdad que sí, hermano? Hay personas que son muy conocedores de la palabra de Dios, pero no hacedores, hermano, y es necesario que, hermano, esto vaya unido precisamente y ligado. Ahora encontramos algo muy especial ahí en Mateo. Vamos a ir a un pasaje en el capítulo 7 de Mateo, versículo 15. Mateo, capítulo 7, versículo 15. Mateo 7, versículo 15, la palabra del Señor dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol bueno dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermano, qué interesante, querido hermano, entender lo que usted y yo estamos tratando en esta tarde. Hermano, por naturaleza, usted y yo, nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza humana, querido hermano, no es buena, y es necesario entender que, hermano, los frutos agradables delante de nuestro Dios son aquellos que Dios mismo nos motiva a hacer. Es importante entender que los buenos frutos, los buenos actos, querido hermano, las obras correctas que hacemos delante de Dios son aquellas que Dios mismo, hermano, nos empuja a hacer, son aquellas que Dios mismo nos conduce a realizar. Usted y yo, hermano, por naturaleza no podemos agradar a Dios. Nuestra naturaleza es una naturaleza carnal, se apega al pecado, nuestra naturaleza no agrada a nuestro Dios, y por eso debe de haber una transformación, ¿sí? Y por eso debe de haber aquel cambio, y por eso debe de haber aquella transformación, de tal manera que dejamos de pensar como lo pensábamos antes, de tal manera que dejamos de actuar como lo actuábamos antes, y ahora, querido hermano, nos hemos convertido en nuevas
criaturas, y esto viene de parte de nuestro Dios, ¿sí? Ahora veamos para que podamos entender todo esto. Estoy tratando de cimentar y no solamente irme con algunos dogmas o pensamientos, quiero cimentar bíblicamente todo esto. Y hermanos, vamos a observar algunos ejemplos de la naturaleza del hombre y, querido hermano, el fruto del Espíritu Santo, porque hay un fruto, no son frutos, es un fruto. Y el fruto del Espíritu Santo lo podemos encontrar, ¿verdad? En Gálatas capítulo 5, hermano, vamos a comparar el fruto, ¿sí?, del hombre. Pero antes de que vayamos a Gálatas, vamos a ver Romanos. Vamos a ver Romanos, hermano, para que podamos entender todo esto. Observemos ahí en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 5 al versículo 10. Dice la Escritura ahí en este pasaje, mire ahí: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahí está un pensamiento, piensan, ¿sí? Pensar. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu, ¿sí? Ahora queda implícito, piensan en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿En qué recrea su mente? ¿Sí? ¿A qué le da cavidad a sus pensamientos? ¿Con qué se deleita usted pensando? ¿Qué maquina en su cerebro? ¿Qué está maquinando con frecuencia? ¿Malos pensamientos, malos actos, malas ideas? Ahora observe lo que dice el pasaje del versículo 6. Porque el ocuparse de la carne, ¿sí?, es, ¿qué, hermanos? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse de la carne es muerte. Por eso hay muchos cristianos desalentados, desanimados. Por eso hay personas, querido hermano, que no tienen deseos de realizar nada. Querido hermano, hay personas que no quieren salir a ganar almas. Hay personas que no quieren cantar en el coro. Hay personas que no quieren dar una escuela dominical. Hay personas que no tienen deseos de hacer el aseo. Hay personas que no tienen deseos de nada y parecen muertos, hermano. Y también hieden, ¿verdad? Porque por naturaleza no tienen deseos de nada, pasan a ser perezosos. Pero hermano, es por causa de no tener, querido hermano, buenos pensamientos en su corazón, ¿verdad? Porque el que piensa en el Espíritu, hermano, está pensando correctamente y, hermano, vienen pensamientos, querido hermano, correctos. Pero el ocuparse de la carne es muerte, ¿sí? Ahora, verso 7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan, hermanos, pueden. El cristianismo no es para mí. Como que no se me da el cristianismo, ¿sí? Hermano, mira, el cristianismo no se da para nadie. Es una obra de Dios, ¿verdad? El corazón del hombre. Y qué bello cuando Dios, querido hermano, pone en el corazón de nosotros y podemos estar prestos a obedecer su bendita palabra. Verso 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, ponga atención. Si usted y yo vivimos según la carne, jamás podremos agradar a Dios. Es por causa, querido hermano, de que hacemos nuestros pensamientos conforme a lo que nos dictan nuestras ideas. Hay quienes, hermano, quieren agradar a Dios. Es imposible. Hay quienes alaban a Dios en la carne y es imposible poder agradar las inclinaciones, querido hermano, a diferentes como a mí me gusta, y sacan el mariachi cristiano. Vamos a agradar a Dios como a mí me gusta, y sacan por ahí la tambora y la banda cristiana. Y vamos a agradar a Dios y alabar a Dios como a mí me gusta, ¿verdad? Y hermano, ponen un género, sí, personal, y no, hermano, comprobando, querido hermano, que le agrada a Dios. Porque está escrito, verso 10, verso 9: mas vosotros no vivís según la carne, Espíritu de Dios. Cristo no es de... Si usted no conoce, querido hermano, el Espíritu Santo, usted tampoco conoce
a Dios. Y es necesario, hermano, que entendamos esto. Por eso es que, hermano, vivimos en un mundo donde moda ya ser cristiano, sí, gente intentando, sí, entrar al cristianismo por una causa incorrecta, hermano, siguen queriendo ser del cristianismo, pero hermano, déjeme visitar a una persona. Y esa persona, hermano, llegué y le hablé estando enferma, y aparentemente en un tiempo nos había entre ahí porque, hermano, era la oportunidad que había, y luego después me dice, date otra vuelta a ver si después que, hermano, eso no se hace. Sí, querido hermano, y hacía muchos cristianos, tristemente, ¿verdad? Sí, tristes faraones todavía en el cristianismo. Hermano, esperando el día de mañana a ver si se les da, hermano, salirse de los caminos del Señor y a ver si disfrutan un poco y luego regresar, ¿verdad? Pensamientos de basura. De la naturaleza humana son frutos espirituales. ¿Cuántos creen eso, hermano? Y lo aceptamos, ¿verdad? Como tal. Ahora, vamos a observar, veamos los ejemplos, sí, que yo había mencionado anteriormente, de lo que son la naturaleza humana del hombre y la naturaleza, querido hermano, espiritual, o mejor dicho,